están y cómo ven que va la materia. Si alguno tiene algo para opinar. Hola. Bueno, negro, arranco yo. ¿Mm? Sí, dale, simplemente fíjate, a ver, Casimiro, ¿nos escuchás ahora? Juan Casimiro, ¿nos escuchás? Sí, sí, Juan, ¿qué no tenés micrófono? Bueno, nada, ahí tenías vos una consulta que bueno, ya vamos a ver cómo hacemos, pero necesitamos charlar ahí con el ingeniero Decirle Aranda que, respecto de consulta. escúchame, que me envíe un mail que me envíe, fíjate a ver si me envía un mail Bien, a mí. bien, sí, Bueno, listo, bueno, que me envíe un mail y conversamos sobre esa situación. Buenas noches, bueno, chicos. Hoy sigue con la clase respecto del tema proyecto, el Inge Madariaga. Así que lo escuchamos muy atentamente. bueno, chicos, la verdad que gracias por estar. Hay, la verdad que una buena cantidad, no la que han empezado, pero este, importante cantidad de alumnos para los viernes que están complejos y así que esperamos que la clase les sea útil. Vamos a hacer un pequeño repaso, la clase de hoy, vamos a hacer un repaso rápidamente de lo que hemos estado expresando y hemos estado tratando de comunicarles y enseñarles la última clase. A partir de ahí, vamos a hacer un pequeño ejemplo que una vez que ya tengan todos y cada uno de ustedes sus respectivos temas de proyecto, le voy a dar en forma individual un trabajito que va a ser trabajar sobre la planilla Excel. La planilla Excel es una herramienta como extraordinaria para que ustedes trabajen, planifiquen, calculen sus costos, sus presupuestos, sus curvas de inversión y específicamente los flujos de fondos, que es lo que vamos a hacer en la clase de hoy para que ustedes tengan claramente una idea de cómo se hace el proceso para calcular los indicadores asociados a la evaluación de proyectos. Así que empiezo a compartir pantalla, vamos a ver si podemos, ¿sí? Y ahí vamos a ver si podemos. Eh, sí, bueno, este proceso de evaluación de proyectos, ¿sí? Que está básicamente, que tiene que ver con que vamos a la evaluación de proyecto consiste básicamente en buscar soluciones a un problema humano o a satisfacer una determinada necesidad. Por eso les decía y les decía en las clases de consulta que lo primero que estamos pensando es tratar de satisfacer una necesidad. Muchas veces ustedes tienen la tendencia
a pensar en algo que saben o algo que les parece interesante, pero no piensan si el proyecto que ustedes están planteando viene a solucionar un problema o viene a satisfacer una necesidad. Entonces, el proceso no es inverso a lo que generalmente ustedes tienen que pensar qué es lo que está faltando, qué es lo que está mal, o qué es lo que hay, pero hay de mala calidad o es escaso. Entonces, la evaluación de proyectos y los proyectos en general surgen a partir de una necesidad. De la necesidad surge la idea, no al revés. De la idea, veamos qué necesidad cubre. Entonces, por ahí me han presentado proyectos muy lindos, muy interesantes, parecen de investigación, muchos de ellos. ¿Por qué? Porque en realidad no está apuntando a satisfacer una necesidad humana o una necesidad del mercado. La evaluación de proyectos es una herramienta básicamente de decisión. Cuando nosotros hacemos el proceso de la evaluación de proyectos, terminamos decidiendo si hacemos o no un proyecto, o si un proyecto que está funcionando lo discontinuamos, ¿sí? El abandono de la producción. Entonces, esos son básicamente los motivos por el cual evaluamos un proyecto, para ver si lo hacemos o no lo hacemos a ese proyecto, ¿sí? Como decía también en la clase pasada, y les decía a algunos de sus compañeros, que hay un compañero de ustedes que me planteaba todo un desarrollo sobre la cuenca del río Lule, que tenía que ver, había una central eléctrica ya por la década del 60, que formaba parte de uno de los puntos importantes de abastecimiento eléctrico al Gran San Miguel de Tucumán, junto con el Cadizal y la entonces Central Independencia. En realidad, y además tenía evidentes ventajas, que lo eléctrico era lo de menos, porque era una central chiquita. En Tucumán había, qué sé yo, la potencia demandada en los años 60 eran 50, 60 megavatios, hoy es casi 900 megavatios, y esa central era chiquita, pero también tenía cuestiones vinculadas a la provisión de agua potable para el Gran San Miguel de Tucumán, especialmente para lo que es el sudoeste del Gran San Miguel de Tucumán, y también tenía fines turísticos. Era muy lindo el proyecto, pero es un proyecto público que se usa la misma metodología que vamos a usar acá para calcular la conveniencia o no del proyecto. Pero es difícil monetizar, ¿no es cierto?, lo bueno que sería el agua potable, porque habría más agua potable, la gente tomaría menos agua contaminada, la gente se enfermaría menos, cuánto serían los ingresos por el turismo. Entonces, no es que no se pueda hacer, es muy complejo ese proyecto para el alcance de nuestra materia. Pero es pero muy interesante y muy importante esos tipos de proyectos, y seguramente ustedes como ingenieros civiles van a trabajar en proyectos públicos como la construcción de autopistas, como la construcción de instituciones vinculadas a la salud, a la educación, ¿sí? Que todos tienen sus beneficios. A veces es como complicado monetizar esos ingresos, pero es muy posible hacerlo. Y los proyectos privados son los que en general están encarando ustedes, ¿sí? Que son proyectos asociados al desarrollo de productos y servicios que ustedes van a intentar colocar en el mercado a partir de haber detectado un problema o un problema de origen de insatisfacción de la demanda. Entonces, como decía, el proyecto nace de identificar una necesidad. La necesidad nos hace tener una idea. Puedo hacer esto, puedo hacer casas o puedo tener algunos de los proyectos de ustedes, la fabricación de paneles de materiales sintéticos para
revestimiento, por decirle algunos de los proyectos de ustedes. O ¿qué habrá interpretado su compañero? Que los paneles y los aislantes y los revestimientos que existen ahora son caros, ¿sí? Y no son de la calidad y no tienen la capacidad térmica, acústica, etcétera, etcétera, del producto que ellos quieren vender, ¿sí? Y producir. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer los estudios de prefactibilidad, ¿sí? Esto es lo esencial que van a hacer ustedes en este proyecto. Los proyectos siguen, digamos, si los estudios de prefactibilidad dicen que son muy buenos el proyecto, entonces vamos a tomar una decisión en base a algunos indicadores que ya habrán visto ustedes en el proyecto, que son la VAN y la TIR, ¿sí? Si se decida no hacer desde el proyecto, tenemos que volver a la idea para tratar de buscar otra idea para resolver el problema. Si lo decidimos hacer, se hace la inversión, se opera y se mantiene, se mide los parámetros y se los compara con lo que habíamos hecho en la prefactibilidad, ¿sí? Y se hacen los ajustes. Ese es el proceso. De todas maneras, ustedes van a trabajar básicamente hasta el momento que es la toma de decisiones, ¿sí? Los estudios que hay que hacer son estos: los estudios de mercado, los estudios técnicos, los estudios legales, los vinculados a la organización de la empresa que ustedes van a tener que montar para producir el bien o el servicio, ¿sí? Los estudios de impacto ambiental que tendrán que hacer para ver si lo que ustedes hacen no contamina o afecta negativamente al medio ambiente, lo económico puntualmente y lo financiero, ¿sí? Yendo al primer tema, que es el tema del mercado, está orientado a dos temas esenciales: el estudio de la demanda y el estudio de la oferta. El estudio de la demanda, como van a ver tal vez ya en la próxima clase con el ingeniero Aranda, si no lo han visto en la anterior, no me acuerdo, es la forma que la gente quiere comprar. La gente quiere comprar y nosotros tenemos que saber cuánto la gente quiere comprar y a qué precio, para que nosotros fabriquemos o produzcamos los servicios exactamente que la gente quiere, ¿sí? Para eso, ¿sí? Tenemos que identificar esa gente. ¿Cuál es el núcleo de clientes o el sector de la sociedad a quien nosotros apuntamos para que sea clientes de este proyecto, ¿sí? Tenemos que ver, siempre es segmentado, digamos, podemos hacer una determinada cantidad de bien, que es un bien muy caro, suntuoso, entonces estará orientado hacia la clase media alta y alta, pongamos, ¿sí? Entonces, de ese segmento tenemos que elegir, por ejemplo, el tema social, dentro de la pirámide social, a dónde va apuntado. O si es geográfico, bueno, solamente estoy pensando en los habitantes de la ciudad de Concepción en Tucumán, ¿no? Hay que ver esa cantidad de clientes, el perfil, la edad, a veces es la ubicación, a veces es el sector social al que pertenece, y tenemos que identificar perfectamente eso, ¿sí? Tenemos que ver cómo hacemos que nuestro proyecto sea lo suficientemente bueno para que nuestro cliente o potencial cliente se sienta cómodo y necesite y sienta que es posible ser un cliente fiel de nuestro proyecto, cómo nos comunicamos, cómo transmitimos lo que hacemos y cómo transmitimos los valores de la calidad de nuestro producto o servicio. Tenemos que analizar también en este estudio de mercado cuáles son nuestros proveedores. Nosotros podemos pensar en un hermoso proyecto, no sé qué proyecto ahora no me acuerdo, que había planteado compañeros de ustedes, de la fabricación de no sé qué material muy específico. Entonces digo, bueno, ahora los pongo de cabeza a que vean si la máquina esa
a dónde la consiguen, cuánto cuesta y si es posible importarla a Argentina. Entonces, tenemos que ver que nuestros proveedores existan, los proveedores de materia prima, tenemos que tener mucho cuidado porque esos proveedores de materia prima seguramente también le proveerán o ya le están proveyendo a nuestra competencia, ¿sí? Tenemos que ver cómo hacemos y conseguimos estos proveedores de la mejor calidad y al mejor precio, y además, en el caso que sea un producto o servicio que necesita distribución, logística, cómo hacemos a través de una red de distribuidores nuevas o a través de una red de distribuidores existentes. Por ejemplo, en temas vinculados a la construcción, ustedes podrían tener una marca y tendrían varias sucursales o podrían usar los corralones existentes. Depende del tipo de producto. Hay algunos productos que son muy top, que por ahí no se pueden vender en los corralones o no van a servir, pero bueno, y necesitas tener tu propia red de distribución. Y después viene el estudio de la oferta, que tiene que ver justamente con los competidores, ¿sí? Y cómo hacemos que en esa competencia nosotros seamos líderes de alguna manera. Uno en general puede tener dos tipos de liderazgo o diferenciación en el mercado. O porque tenés el mejor precio, o porque tenés la mejor calidad, o porque tenés la mejor postventa, o porque hay algo que te tiene que hacer distintivo respecto a tus competidores para que tu proyecto funcione. Y después, ahí hay un micrófono abierto, yo le pediría que lo cierren así, no hay ruido de fondo, pero no duden en prenderlo al micrófono para interrumpirme en el caso que lo necesite, ¿sí? Y les decía, en este estudio hay las 4P que le llaman del mercado, definir cuál es el producto que satisface esa necesidad, a qué precio lo vamos a vender, a dónde, cuáles son los puntos a donde vamos a vender y vamos a distribuir este producto, y la publicidad. La publicidad. Profesor, disculpe, sabe que hay compañeros que dicen que están en sala de espera. Bueno, si le pueden decir a la compañera esa que tiene, o compañero, no sé, que tiene dame un segundito, vamos a centrar, lo que pasa es que estoy... No, no llores así. Cierren los micrófonos, chicos. Por favor, cierren los micrófonos, por favor. Por favor, cierren los micrófonos, así podemos... Profe, usted lo puede silenciar a todos si tiene el host. Bueno, vamos a... Y además, bueno, sí, lo que pasa es que en esta máquina, cuando estoy en el PowerPoint, no estoy pudiendo ver a los compañeros que entran, pero bueno, se están entrando bastante tarde. Vamos a seguir entonces con la presentación. Bueno, ¿están viendo ahí la presentación?
Sí, profesor. Sí, Bueno. profe. Bueno, decíamos que estos eran los estudios que teníamos que hacer y habíamos establecido los estudios de mercado, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos estas 4P que tenemos que definir: cuál es el producto, a qué precio lo vamos a vender, cuáles van a ser los puntos de comercialización, los sistemas de distribución y cómo vamos a hacer nuestra propaganda o publicidad. Son como esenciales, digamos. Y después, una cosa es lo que vamos a vender este año y un proyecto, y la evaluación del proyecto es una mirada hacia el futuro. Entonces, seguramente lo que vendamos hoy estimamos que no va a ser lo del año que viene y del año subsiguiente. Entonces, tenemos que mirar, establecer algún criterio o mecanismo para hacer este cálculo a futuro de cuánto sería la evolución de las ventas de ustedes. Después del estudio de mercado tenemos el estudio técnico, ¿sí? El estudio técnico nos decía qué tecnología vamos a usar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el hardware, la máquina, el horno, la tecnología que vamos a usar, y si esa tecnología la podemos adquirir. En general, nunca hay problemas para adquirir la tecnología. El problema son otros, que el servicio técnico viene de Alemania, te cobran $1.000 la hora y te la empiezan a cobrar desde que se sube el avión en Alemania hasta que ha vuelto a Alemania en el avión. Salen carísimas, es de difícil acceso, los repuestos tienen algún problema de importación o no. Bueno, esas son las cuestiones que hay que mirar, porque si desde el mercado funciona el proyecto y no tenés la solución tecnológica adecuada, es complicado. A veces también tenemos que pensar que algunos proyectos, por ejemplo, de proyectos vinculados a la infraestructura de obras civiles, capaz que es necesario usar mano de obra, porque en el lugar donde vamos a ir la gente no tiene trabajo, y desde el punto de vista social también es bueno dar mano de obra a la gente, y capaz que esa mano de obra es bastante accesible para el proyecto. También desde el punto de vista técnico tenemos que ver que exista la infraestructura para poder hacer, que exista la energía eléctrica, el gas. A los chicos del sistema siempre están muy interesados en que llegue la fibra óptica, que haya velocidad y banda ancha para poder desarrollar su proyecto. Entonces, ¿cuál es el punto de ubicación de a dónde vamos a poner? O sea, el punto de ubicación es que tiene que estar cerca del mercado, tiene que estar accesible para nuestros proveedores, pero además tiene que tener gas, luz, conectividad, rutas, que le permitan hacerlo al proyecto de forma adecuada. Si nosotros vamos a hacer una gran empresa que desarrolle materiales especiales, tampoco lo vamos a poner en la Córdoba y 25 en San Miguel de Tucumán. Tenemos que buscar el lugar también ambientalmente adecuado. Tenemos que ver cuáles son las máquinas y herramientas complementarias que vamos a necesitar para el proyecto. Y finalmente, esta cuestión que yo digo de cómo va a ir evolucionando el proceso productivo a lo largo del tiempo, y además, desde el punto de vista técnico, si tenemos los recursos humanos, más que los recursos humanos, el capital humano para poder desarrollar, porque podemos tener la tecnología, pero acá no tenemos la capacidad para poder desarrollarlo. En la década del 60, 70, en Tucumán hubo un proyecto para desgravar impositivamente a las empresas que hagan inversiones
Y así fue como vinieron a Tucumán específicamente muchísimas empresas, de las cuales muchas están todavía, ¿sí? Como Scania, Grafa, o ya no se llama Grafa, tiene otro nombre, pero bueno, es la misma instalación, Alpargata, las hilanderías como Tecotex, San Nicolás, Pol Ambrosio, y no solamente venían por la cuestión impositiva, sino también venían porque en Tucumán, entonces, como ahora, existen capital humano para poder desarrollar estos proyectos. Es uno de los motivos por lo cual también Escania se mantiene en la provincia, ¿sí? También tenemos que ver que de lo legal pueda ser apropiado el proyecto, porque, bueno, si es inconstitucional, si estamos haciendo algo ilegal, estamos dedicándonos a algún delivery de sustancias peligrosas, bueno, seguramente no podemos hacer este proyecto, ¿sí? Entonces tenemos que ver que este proyecto se encuadra dentro de las normas vigentes, no solamente nacionales, sino también provinciales o municipales. Algunas industrias, especialmente la citrícola, una de Tafí Viejo, que se tuvo que mudar de la ciudad porque, bueno, hubo una ordenanza municipal que decía que no podía haber fábricas de ese tamaño dentro de esa ciudad, entonces se tuvo que trasladar a otra ciudad. Entonces, bueno, aspectos legales, no puede ser ilegal. En general, otro aspecto legal es que tenemos que conformar una empresa, y de acuerdo al tamaño de la empresa, haremos una sociedad anónima simplificada, una SRL, una sociedad anónima o cualquier tipo de configuración jurídica empresaria que me permita desarrollar con la debida precisión el trabajo y la producción de lo que vamos a producir nosotros. En el caso que nosotros estemos reproduciendo un producto y que necesite una patente o que parte de la producción necesite un software, y ese software hay que adquirir esas licencias, ¿sí? Entonces tenemos que pagar por las patentes de invención, para, si es que necesitamos para nuestro producto final o para los procesos de nuestros productos intermedios, ¿sí? Y finalmente, el tema impositivo. Tenemos que ver que en la localidad, en la ciudad, municipio, provincia, que nosotros queremos instalarnos, la presión impositiva sea la más adecuada al producto que nosotros queremos fabricar. Muchas empresas en los últimos años, lamentablemente, se han ido de Tucumán por la enorme presión impositiva que hay. Es más, muchas empresas han cruzado ahí unos metros para Santiago, allá en Frías, en Catamarca o a Santiago del Estero, solo por esta cuestión de que los impuestos han sido mucho más elevados, ¿sí? Después, desde lo organizacional, tenemos que ver qué estructura de los recursos que vamos a utilizar nosotros. Vamos a poner un gerente general o dos, vamos a poner un área de producción, un área comercial, un área económica financiera, cuáles van a ser los auxiliares. Tenemos que pensar en el organigrama de la organización que nosotros vamos a llevar a cabo adelante, ¿sí? Cómo se van a articular, porque no es solamente hacer el organigrama, sino cómo se van a articular estos recursos para que nosotros podamos realizar una organización que sea lo más eficiente posible, ¿sí? Y además, tenemos que empezar el proceso de búsqueda de esos recursos, que hoy en día no es fácil, especialmente en algunas industrias, como la industria del software. Conseguir analistas, programadores, desarrolladores en distintas plataformas, por ahí es muy complejo y
nuestra competencia se puede quedar con los mejores de esos recursos y entonces vamos a estar en problemas, ¿sí? Y bueno, hay que hacer toda la ingeniería de cómo va a funcionar, son los procesos, cómo ingresan los productos, cómo se procesan, cómo se comercializa, cómo se factura, cuáles son los criterios para pagar los impuestos, etcétera, etcétera. O sea que desde lo organizacional hay que pensar en todo eso. Desde el impacto ambiental, históricamente siempre decíamos que, bueno, hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Si el impacto ambiental es negativo, o sea que si existe algún nivel de contaminación del medio ambiente, bueno, habría que hacer un estudio de medio ambiente, un estudio ambiental o estudio EIA, que se llama estudio de impacto ambiental, que me diga cuáles son las obras de mitigación. ¿Sí? En el sector eléctrico, de donde yo más sé, porque soy ingeniero eléctrico y he trabajado en el sector privado muchas veces, terminábamos diciendo que, bueno, vamos a poner una central que contamina porque tira monóxido de carbono al medio ambiente y las soluciones de los impactos ambientales eran, bueno, vamos a plantar 100.000 árboles alrededor de la central para compensar el monóxido que se estaba emitiendo de la central. En realidad, hoy la visión es otra. La visión es que los proyectos en general no deberían tener impactos ambientales negativos. La idea es que los proyectos sean, y hay toda una movida nacional e internacional, que sean de triple impacto, que económicamente sean buenos, pero sean ambiental y socialmente amigables, para que nazcan de esa forma. De todas maneras, por ley y por diseño, siempre hay que hacer los estudios de impacto ambiental, ¿sí? Que a partir, como les decía yo, de la contaminación de los efluentes industriales, nosotros tenemos en Tucumán las dos industrias madres de Tucumán, la caña de azúcar, especialmente a partir de la elaboración del alcohol de la caña de azúcar, generamos un residuo que es la vinaza, y también los residuos de la citrícola tienen acidez y otros componentes que tienen que ser tratados antes de ser volcados a la naturaleza, a los ríos, porque son muy contaminantes. Para desarrollar estos proyectos de descontaminación o de mitigación, bueno, hay muchas normas. La más importante es la ISO 14001, que es los sistemas de gestión ambiental, que son reconocidos nacional e internacionalmente. Hay que hacer estos estudios de impacto ambiental, donde se hace una matriz de impacto para ver cuál es la nocividad de los potenciales efluentes, cuáles son sus planes de mitigación y cuánto cuestan. Hay que mirar, porque estos planes para mitigar siempre son caros. Muchas veces los ingenieros dicen, bueno, no puedo hacer las plantas de tratamiento porque me salen más caros que hacer el azúcar. Entonces, bueno, hay que mirar esas cuestiones, ¿sí? Y después, el económico. El económico es también una parte muy sustancial, que el proyecto sea sustentable. ¿A partir de qué? De los ingresos. Ahí es la curva de la demanda. Ustedes van a establecer un punto de la curva de la demanda donde ustedes van a satisfacer esa demanda. Y los ingresos, el área de ese rectángulo naranja que está ahí, que es el producto del precio del producto, el precio unitario del producto que estamos ofreciendo por la cantidad que vendemos. Siempre el ingreso es el precio unitario por la cantidad que vendemos en un determinado periodo, que en general para ustedes va a ser siempre el año, ¿sí? Vamos a calcular esa proyección, cuánto va a ingresar el año 1, el año 2, el año 3 y así sucesivamente. Y cuáles van a ser los costos, ¿sí? Los costos en este caso de personal, los costos de comprar las patentes, los costos de hacer las inversiones para mitigar los temas ambientales, el costo impositivo,
el costo de la organización, y a partir de estos ingresos y de los egresos vamos a calcular, hay varios indicadores, pero vamos a calcular principalmente dos indicadores: el BAN, que es el valor actual neto, ¿sí? Y la tasa interna de retorno, que me va a reflejar si el proyecto es bueno o no es tan bueno. Y finalmente lo financiero, digamos, siempre las inversiones en realidad son muchas en general, de acuerdo a la envergadura del proyecto que ustedes decidan, pero seguramente la mayoría por arriba de las capacidades financieras individuales, incluso de las personas. Entonces, en los proyectos hay que ver de dónde sacamos esta inversión inicial para que el proyecto funcione a futuro. Muchas de las veces estas inversiones salen de los bancos, ¿sí? Hay que tener cuidado que las tasas y las condiciones de los créditos sean adecuadas y no terminemos trabajando exclusivamente para pagarle al banco, ¿sí? También pueden ser producto de aportes propios, pero bueno, eso depende de cada situación, ¿sí? Hay que ver este equilibrio entre cuánta plata pido y a qué tasa, ¿sí? Y a partir de ahí hacemos un flujo de fondos, ¿sí? El flujo de fondos que está compuesto por los ingresos, que como les decía yo, es el precio unitario del bien o servicio que vendemos por la cantidad que vendemos en un plazo determinado. Ahí les restamos los egresos. Es realmente así como ustedes se imaginan que vemos si un negocio es bueno o malo. Calculamos los ingresos, calculamos los egresos. Los egresos pueden ser las inversiones, que son los gastos que hacemos por única vez y al principio del proyecto, ¿sí? Y que tiene que ver básicamente con los materiales iniciales, las maquinarias, la fábrica, los terrenos, ya lo vamos a ver más detalle. Los costos operacionales, los costos que necesitamos para que el proyecto funcione, la mano de obra, los materiales, los insumos, la energía eléctrica. Los costos no operacionales, que son los costos que no dependen de la producción, que son, por ejemplo, los costos impositivos. Cuando uno va pagando el impuesto, va pagando el crédito, una parte de la paga son los intereses. Es un costo que no está directamente relacionado con la producción, ¿sí? Y ahí le vamos a restar las amortizaciones. Ya lo vamos a ver más en detalle, un montón de ejemplos que vamos a ver durante el año, pero son intangibles, son plata que no sale del bolsillo del inversor, del emprendedor en este caso, sino son costos que tienen que ver con la devaluación o la pérdida de valor que tienen las inversiones que hemos comprado nosotros. Si nosotros decimos que compramos un vehículo que vale 1.000.000 de pesos, que va a tener una vida útil de 10 años, significa que a los 10 años esa máquina o vehículo no vale nada. Entonces, la amortización anual de ese vehículo es 1.000.000 de pesos dividido en 10 años. Entonces, anualmente pierde 100.000 pesos. O sea que el año 2 va a valer 900, el año 3 800, el año 4, así como llegamos al año 10, no vale nada, va perdiendo valor. Pero es un intangible porque no es la plata que va saliendo del bolsillo del inversor, del que proyecta esto, o inclusive del emprendedor. Y ahí tenemos un resultado antes de impuestos, ¿sí? Con este resultado de antes de impuestos calculamos los impuestos, que vamos a ver cuáles son los impuestos que vamos a tener en cuenta. En general vamos a tomar solamente el impuesto a las ganancias, que tiene que ver efectivamente con la producción, y algunos impuestos asociados a los ingresos brutos y a la facturación, como es el impuesto al cheque o impuesto a las transacciones, que se llama ahora.
Le vamos a volver a sumar las amortizaciones, porque las amortizaciones en realidad no es una plata que ha salido, simplemente me ha ayudado a calcular los impuestos con el beneficio de estas amortizaciones y vamos a calcular finalmente un resultado después de impuestos. Los ingresos decíamos que eran, podían ser de dos maneras. Los ingresos operacionales, si yo vendo vigas como está ahí, bueno, las vigas, la cantidad de vigas por el precio de cada viga me dará el ingreso operacional. Ahora, si en el medio de mi producción un vehículo se me ha quedado hecho que no tiene una utilidad, pero sirve para algo y lo puedo vender, es un ingreso también, es no operacional porque no tiene que ver básicamente con el objetivo primero de mi negocio, ¿sí? Las inversiones pueden ser fijas, ¿sí? Siempre son fijas en el sentido que no dependen de lo que yo voy a producir, son hechas por única vez y al inicio del proyecto, ¿eh? Si tengo que comprar un terreno, tengo que comprar equipamiento, maquinaria o tengo que hacer la instalación de mi fábrica. Después está la inversión diferida, que son los gastos que tengo que hacer antes del proyecto, uno de los cuales es el propio que estamos haciendo ahora, el estudio económico financiero. Si yo tengo una idea, le tengo que pagar a uno que sepa para que me lo haga, ¿sí? Bueno, tengo que comprar las patentes para que funcione esto. Tengo que ¿están viendo? Sí, profesor. Bueno, tengo que comprar las patentes, tengo que conformar, hacer mi empresa, mi SAS, SRL, lo que sea. Tengo que hacer los estudios de impacto ambiental. Esas son las inversiones que también se hacen por única vez al principio, pero no son terrenos, bienes, maquinarias, etcétera, sino que son tipos de estudios y desarrollos especiales para poder avanzar en el proyecto, ¿sí? Y además el capital de trabajo, que ya lo vamos a ver con detenimiento, que es la plata, por ahí le cuesta a ustedes entenderlo, pero es la plata que ustedes van a necesitar desde que arranca el proyecto hasta que el negocio empieza a funcionar naturalmente y los pagos se hacen por el propio circuito de la evolución de la compra y de la venta de su producto. O sea que tenemos que tener plata al principio del proyecto para pagar a nuestros proveedores, para pagar a nuestros empleados, para pagar la luz, el agua, el gas, no sé, todos los gastos que tenemos desde que arrancamos con nuestro proyecto. Y se llama inversión porque también se hace solamente al principio del proyecto, hasta tanto el proceso y la maquinaria del proyecto empieza a funcionar. Eso puede ser los gastos de 2 o 3 meses, de medio año, capaz que hasta de un año entero, de acuerdo al tipo de proyecto. Después tenemos esto que nosotros decidimos, los costos, ¿sí? Los costos podemos definirlos como costos fijos y costos variables. Los costos fijos son, como dice la propia palabra, son costos que no dependen de la cantidad de bien o servicios que producimos. Si nosotros fabricamos ladrillos y nosotros vamos a tener nuestro gerente, nuestro personal de administración, la gente que trabaja en impuestos, la propaganda, etcétera, que venda 100.000 ladrillos o 150.000 ladrillos, yo no voy a poner 2 gerentes. Entonces es un costo fijo. Si alquilo un lugar, un punto de venta, también no cambia ese costo respecto a la producción. Lo mismo como con la publicidad. En cambio, los costos variables sí. Si yo voy a producir un 20% más, muchas veces voy a necesitar más personal, o le pago horas extras, o pongo otro turno,
no sé cómo hago, pero voy a gastar más en personal. También voy a gastar más en materiales. Si, si mi producto lleva, qué sé yo, arena y hago 10% más, seguramente tendré que comprar 10% más de arena, ¿sí? Los materiales, los insumos, los químicos, y obviamente también, si estoy trabajando mucho más, la energía que voy a consumir va a aumentar. Después, trabajamos, ¿vamos bien hasta ahí, Sí, señor. chicos? Sí, profe. Bueno, lo voy a hacer lo más rápido posible para poder arrancar con un ejemplo. Los indicadores, que hay una pequeña matemática financiera que ustedes la recontra saben, pero se las refresco, es cómo hacemos para calcular un valor futuro. El valor futuro es, según la fórmula, el valor actual, que va multiplicado por uno más una tasa de descuento o una tasa de interés elevada a la cantidad de años o periodos que vamos a calcular ese valor futuro. Si nosotros tenemos esa línea de tiempo y decimos que tenemos 100 pesos hoy en el año 0 y tenemos una tasa del 10%, para llevarlo al año 4, para llevarlo al año 4 y calcular el valor futuro, ¿sí? Va a ser ese valor 100 por 1 más la tasa, en este caso 10%, elevada a la 4. ¿Sí? Haciendo ese cálculo me da 146,41. O sea que mis 100 pesos de ahora valen a futuro 146,41. Si yo tengo una inversión que hacer hoy de 100 pesos, digo, no, la voy a definir 4 años, esos 100 pesos de ahora se vuelven 146,41 dentro de 4 años. Ahora, si al revés, yo quiero calcular el valor actual, ¿sí? Y lo despejo de esa fórmula, ¿sí? Y paso el 1 más la tasa elevado al número de periodos en el denominador, me queda, ese es el valor actual. O sea, haciendo la misma línea de tiempo, si yo tengo 146 pesos con 41 dentro de 4 años, ¿sí? Me equivale a decir que si yo la traigo al año 0, aplico la fórmula y voy a tener 100 pesos. ¿Está? Así vamos hacia el futuro o volvemos hacia el presente. Lo importante es que hemos determinado lo que es el valor actual, que va a ser una de las herramientas más importantes que vamos a utilizar nosotros durante el proceso. Acá nosotros tenemos, así se podría graficar en general, muy simplificadamente, lo que es un flujo de fondos. La primera flecha roja y hacia abajo es la inversión, porque ya vamos a ver, todos los costos son negativos y los ingresos son positivos. Entonces acá vamos a simular que tenemos inicialmente una erogación que me da un resultado negativo en el año 0 porque no he producido nada, pero he hecho las inversiones. Y después esas flechitas azules positivas en los años subsiguientes. Entonces, nosotros vamos a calcular en un flujo de fondos el valor actual neto, que va a significar traer los flujos futuros todos al año 0. O sea, el VAN es el V sub 0, que es el primer rojo que va negativo hacia abajo, y vamos a llevar el valor del primer año al año 0. O sea que le vamos a sumar el V sub 1 dividido en 1 más la tasa elevado a la 1. Y después vamos a hacer lo mismo con el año 2. O sea que le vamos a sumar el valor de 2, nada más que va a venir un poco reducido porque lo vamos a dividir, acuérdense que va dividiendo en un número que es más que 1, en 1 más la tasa al cuadrado. Y así sucesivamente vamos a calcular los valores actuales netos. El año 3 se lo hace de esa forma, ¿sí? También el valor del año 3 dividido en 1 más la tasa, en este caso al cubo. Y así sucesivamente podemos hacer todos los años, ¿sí? Hasta que lleguemos al año 7, que va a ser
el valor del flujo del año 7 dividido en 1 más la tasa elevado a la séptima. En términos generales, el VAM podríamos decir que es eso, el valor inicial más la sumatoria de los años 1 hasta n, que es la vida útil del proyecto, los años que vamos a considerar nosotros en el proyecto, de cada flujo dividido en su respectiva, dividido en 1 más la tasa a su respectivo año. El Excel tiene una fórmula muy sencilla de cálculo, que es al valor inicial sumarle una función que se llama BNA y tenés que darle como dato la tasa, ¿sí? Está ahí, más, y la tirita de flujo de fondos. Si el VAN es mayor que 0, decimos que el proyecto es conveniente. Si el VAN es menor que 0, decimos que no es conveniente. Entonces, este es el principal y tal vez más importante indicador para desarrollar si un proyecto es conveniente o no es conveniente. Y está comparando este proyecto con otro proyecto que tiene una tasa de retorno del 10%. Por eso siempre decimos que evaluar proyectos significa tomar decisiones comparando con otros negocios, con los costos y los costos de oportunidad que tenemos respecto a otros. Y ahí estamos comparando este negocio con otro que tiene una tasa de rentabilidad del 10%, que puede ser la tasa de interés de un plazo fijo, puede ser la tasa de rentabilidad de una inversión inmobiliaria, pueden ser muchas cosas. Si es mayor que 0, significa que vamos a tener una tasa del 12, 13, 20%. Si es menor a 0, puede ser que sea rentable, pero no es más rentable que nuestro proyecto de comparación. Después, la otra es la tasa interna de retorno, que matemáticamente es lo mismo, nada más que solamente son a valores relativos, ¿sí? Me calcula esa tasa, no sé si puedo dibujar acá. No puedo, no, discúlpeme. Me salió sin querer, disculpen. Me calcula esa tasa, la tasa de descuento, cuando mi VAN es igual a 0, o sea, cuando estamos en el límite si es bueno o malo el proyecto. Despejando eso, y cuando esa tasa interna de retorno me da igual a 0, esa tasa es lo que se llama la TIR. La TIR es el punto donde el valor actual neto se hace 0. Siempre los valores actual neto, a medida que van aumentando las tasas, como para el cálculo del valor actual neto, la tasa va en el denominador, ¿sí? Es una curva que es decreciente. Cuando aumenta la tasa, en un momento se pone en 0. En ese momento que se pone en 0 es el momento que la tasa es igual a la TIR. Matemáticamente lo mismo, porque tiene el mismo resultado, nada más que en vez de darlo en valores absolutos en moneda, lo da en porcentaje. Cuando es mayor que la tasa de descuento es conveniente, y cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento, no es conveniente. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Ahí estaba el ejemplo que yo he dado la semana pasada. Yo lo que voy a hacer ahora es... les voy a leer un problema y lo vamos a tratar de resolver. Yo lo voy a resolver acá delante de ustedes, y después que termine el proceso de selección, que cada grupo tenga su tema, vamos a procederle a dar a cada alumno un problema, el mismo problema con distintos datos, para que hagan un esfuerzo, practiquen ese Excel y podamos tener
los mejores resultados y ver cuáles son las metodologías que vamos a usar para trabajar en este tema. Así que a ver si comparto. Bueno, este es el ejercicio. Vamos a leer el ejercicio primero por una vez y después vamos a ir poco a poco resolviendo. Dice, se está evaluando la conveniencia de un proyecto a desarrollarse a partir del año 2021. Que de acuerdo a los estudios de mercado tendrá un crecimiento, ese mercado tendrá un crecimiento e irá aumentando aproximadamente un 5% anual, considerando que en el año inicial la cantidad total de la demanda de ese mercado es de 100.000 unidades. El mismo estudio de mercado establece que de acuerdo a la cantidad del producto fabricado, el porcentaje de participación que accederá, se llama P subporcentaje, será del 10% del total del mercado. Y el precio unitario de venta ascenderá a 8.500 pesos. O sea, en esta parte del problema le está planteando lo que nosotros decimos el resultado del estudio de mercado. Le está diciendo qué cantidad de demanda hay, qué cantidad de competidores, por lo tanto, qué porcentaje del mercado ustedes se van a quedar, a qué precio lo pueden vender, ¿sí? Y cómo se va a ir desarrollando en el tiempo ese mercado. Esos son básicamente la información que nosotros vamos a sacar del estudio de mercado. ¿Cuánto cuesta nuestro producto, bien o servicio? ¿Y cuál va a ser la demanda? O sea, la cantidad efectivamente de productos que vamos a vender y cómo se va a ir transformando este mercado en el tiempo. Para poder producir, se deberá realizar la compra de un terreno de 1 hectárea que costará 10 millones de pesos. Y construir una nave de 500 metros cuadrados, oficinas de 120 metros cuadrados, con costos de 50.000 y 40.000 pesos respectivamente por metro cuadrado. La máquina industrial y sus accesorios representan 5 millones de pesos. La vida útil de estas máquinas es de 8 millones, mientras que el equipamiento de oficina representa 1,5 millones de pesos, que tiene una vida útil este equipamiento de 5 años. Los estudios de mercado costaron 4 millones de pesos y adicionalmente se deberá constituir una sociedad anónima con un costo de 250.000 pesos y se realizarán estudios de impacto ambiental que costarán 190.000 pesos. Entonces, me está dando ahí las pautas de la inversión, tanto de la fija, ¿sí?, como de la inversión diferida. O sea, las máquinas, el terreno, qué sé yo, son las fijas, y las diferidas son la creación de la sociedad anónima y los estudios de impacto ambiental. Las maquinarias tienen un costo variable que incluyen energía, lubricantes e insumos que cuestan, estos costos son 550 pesos por cada unidad producida. Es un costo variable porque son por cada unidad, mientras que el costo unitario de material es de 450 pesos por cada unidad producida. Y la mano de obra representa 480 pesos por cada unidad producida. Ahí nos está dando todos los costos variables de este emprendimiento, tanto en materia prima como en mano de obra y insumos de la maquinaria. El costo de mantenimiento representa 70.000 pesos en forma trimestral. Es un costo fijo, porque no depende de la cantidad, sino del tiempo, ¿sí?
Adicionalmente, el proyecto incluye costos anuales en concepto de publicidad por el valor de 2 millones de pesos, alquileres de local por 50.000 pesos, también son costos fijos, y el personal gerencial, administrativo, técnico de 36 millones de pesos. Para poder iniciar las operaciones, la empresa necesita el equivalente a 6 meses de los costos en calidad de capital de trabajo. Esta es lo que yo les decía, el capital de trabajo es la plata que yo necesito. Entonces necesitan el equivalente del costo de 6 meses. Al final del proyecto es posible recuperar la inversión fija en un 70%, porque si yo tengo vehículos, máquinas, aunque sea en calidad de chatarra o lo que sea, las puedo vender. El proyecto tiene una vida de 10 años y tenemos inversiones de comparación de rentabilidad, una tasa de comparación del 20%. Bueno, tenemos una tasa de ingresos brutos, en este caso del 3,5%, un impuesto a las transacciones del 1% e impuesto a las ganancias del 30%. Nos pide que calculemos si el negocio es bueno o es malo, o sea, es lo mismo que calcular la van y la tiro. Entonces, para poder hacer eso, yo he desarrollado una planilla Excel que es así como la van a hacer ustedes verdaderamente en su proyecto, una planilla Excel que donde ustedes van a poner toda la información y van a hacer los cálculos de los ingresos menos los egresos a los fines de determinar la van y la TIR, que es lo mismo decir, ver si el negocio es bueno o es malo. Si nosotros transferimos la información, veíamos que teníamos los datos del mercado. ¿Cuánto era la demanda inicial del mercado? Que era de 100.000, la tasa de crecimiento era del 5%, la posición del mercado, no me acuerdo cuánto era, de 10 o 12%, y el precio de venta unitario era 8.500. O sea que si nosotros trasladamos esa información, ahí la tenemos. Simplemente he armado esta planilla de datos para que ustedes la tengan a la vista y podamos hacer los cálculos posteriores. Después habíamos visto, y el problema en el enunciado lo decía, teníamos los costos, ¿sí? Los costos fijos de recursos humanos, ¿sí? Que creo que era de 36 millones de pesos, los costos de publicidad y alquileres. Los 4 primeros costos hasta mantenimiento son costos fijos y los otros son variables, el costo de usar la maquinaria, de los materiales y de la mano de obra. Así que si trasladamos esa información ahí la tenemos, ¿sí? Y además nos decía cuál era el precio del terreno, cuánto costaban las instalaciones industriales, el precio de las oficinas, de las maquinarias, del equipamiento de oficina, cuánto salía el estudio de mercado para ver si esto era bueno o malo, los estudios de impacto ambiental, la constitución de la empresa, ¿sí? Y las inversiones de capital. Eso nos decía que necesitábamos medio año nomás, así que lo vamos a poner ahí como dice ahí, medio año, ¿sí? 6 meses. Entonces ahí hemos cargado los datos del problema, ¿sí? Y además hemos dicho que estas inversiones fijas que hemos hecho tenían una vida útil. Hemos dicho que las instalaciones industriales tenían 50 años de vida útil, las oficinas también, los maquinarias tenían 5 años, 8 años, y los equipamientos de oficina 5 años, o sea, la vida útil. Bueno, y esto eran las tasas de impuestos que teníamos, ¿sí? A las transacciones, el impuesto a las ganancias del 30%, impuesto a las transacciones del 1% y el impuesto a las ganancias del 30%. Así que a partir de ahí empezamos a hacer el cálculo. Entonces decíamos nosotros que inicialmente la cantidad de producto, habíamos visto acá, era de 100.000 pesos, de 100.000 unidades. O sea que anualmente el mercado en su totalidad
demandaba 100.000 100.000 unidades del producto o servicio que íbamos a producir nosotros. Fíjense que no es que pongo 100.000, sino que hago leer a la celda B3, que es esa que está ahí arriba. La B3 es 100.000. No pongo 100.000. Entonces, y además dice que yo tengo un crecimiento del 5% anual. O sea que si tengo el 5% anual, el año 2 obviamente voy a tener 105.000. O sea que si le voy sumando todos los años el 5% hasta llegar al año 10, ¿sí? Obviamente que yo voy a tener, ¿sí?, ese crecimiento de la demanda total. Primero 105, el segundo 110,50, y así sucesivamente hasta llegar al año 10. Pero además dice que yo tengo una demanda propia, que no es todo, es un porcentaje, ¿sí? Y el porcentaje de esa porción del mercado que yo voy a tener, el 10%. O sea que obviamente yo no voy a vender 100.000, sino que voy a vender el 10% de 100.000, o sea, 10.000. Entonces vamos a calcular así todos los años el 10% de la oferta, que van a ser efectivamente la cantidad que yo voy a vender. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que no pongo el 10%, sino que hago el calculito. El 10%, que es el B5, que me multiplica al C35, que son los 100.000. Y así sucesivamente. Profe, Sí. ¿De dónde saca la demanda inicial del mercado? Es un... Claro, es un dato que ustedes lo van a trabajar. No sé cuál es tu proyecto, pero supongamos que tu proyecto sea vender pantalones vaqueros, ¿sí? Jean. Entonces va a decir, bueno, ahí jean para hombres. Hay en Tucumán 1,5 millones de personas, de los cuales el 50% son varones, entonces ya queda 750.000. Y de esos 750.000, los que en realidad consumen jean no son ni los hombres mayores de 60, ni los chicos menores de 12. ¿Sí? Entonces ahí te quedan 500.000 o 400.000. Además, como vos decís, en realidad estos jeans son de muy buena calidad y tienen un buen precio, solamente lo van a consumir de esos 100.000 la segmentación que equivale a la clase media alta y a la alta, que será el 15%. O sea que en vez de ser 450.000, ya van a ser, qué sé yo, 60.000. ¿Sí? Y ahí tenés la cantidad de jeans que te lo estoy haciendo muy simplificadamente. Ustedes tienen que hacer todo un laburo para llegar a ese tema, tienen que buscar las estadísticas, tienen que ir a las cámaras de comercio de los rubros existentes, tienen que hacer todo un trabajo de investigación, pero ese es un número que ustedes lo van a obtener durante el proceso de investigación de la oferta y la demanda, que de paso, ya que me preguntás, es capaz la parte más larga del proyecto. El resto de lo técnico, ustedes realmente son muy habilidosos para eso y lo sacan bastante bien. El tema de la oferta y la demanda es lo más complicado. ¿Está? ¿Entendiste? Sí, o sea, nosotros sacamos mediante la investigación un estimador de lo que podría ser la... Sí, es un estimador, pero tiene que ser con criterio. No puede ser un ojímetro, muy ojímetro, ¿no? Tenés que decir cómo haces para estimar para que sea medianamente creíble. Porque si vos vas a pedirle al banco que te ponga la plata, te vas a exponer así como estoy exponiendo yo, y te va a preguntar, ¿y por qué 100.000? Y no, que a mí me lo he visto, he hecho una encuesta. Ha hecho una encuesta, mostrame la encuesta, entonces va a empezar a sacar valores fiables y realmente que sean fuentes adecuadas. Claro, así profe, que bueno. Profe, claro, porque Sí. digamos, una de mis ideas, digamos, con el proyecto mío era hacer una encuesta. En mi caso Bueno, son sí, tejas solares.
Sí, bueno, es una encuesta, es una forma de hacerlo. Sí, el proyecto de las tejas solares es muy lindo, pero bueno, justamente una de las formas de saber qué cantidad de gente te compraría a través de una encuesta. ¿Sí? Bien, Bueno, bien, sigamos gracias. porque, no, perdón. ¿Sí? Y después que tenemos la demanda propia, vamos a poder calcular los ingresos. ¿Sí? Y los ingresos son los ingresos operativos que están ahí, ¿sí? Que tiene que ver con la cantidad que yo vendo, ¿sí? Que son 10.000, ¿sí? Por el precio unitario que es 85.000. Vuelvo a decir, no pongo 85.000, hago la multiplicación del 10.000S, que es la C36, que multiplica a B6, que está arriba, que es el valor unitario. ¿Sí? Y así, con estas dos herramientas, vamos a poder calcular los ingresos de todos los años. ¿Mm? ¿Mm? Todos los años, ahí me aumentó porque el precio sigue valiendo 8.500, pero mi venta en vez de ser 10.000 ahora son 10.500. Ahí cuando ven que yo les pongo pesitos, ese símbolo pesos antes y después de la letra de la celda, es para fijarla y después poder correrla tranquilamente hacia la derecha. Cuando yo le pongo pesos antes y después de las letras, cuando copio y pego hacia la derecha, me sigue manteniendo el B6. Si no le pongo eso, me quedaría C6, E6, F6, G6, y me saldría todo mal. ¿Sí? Entonces, ese es un artilugio para dejar fijado una celda. ¿Mm? En este caso, bueno, no hay ingresos no operativos, ¿sí? Y entonces vamos a tener acá nuestros ingresos totales, ¿sí? Que es la suma de los ingresos operativos y no operativos. ¿Mm? Dejemos ese valor residual para el final del trabajo. ¿Mm? Que vendría a ser cuánto valen nuestras inversiones si las vendemos al final en el año 10. ¿Mm? Después vamos a calcular los egresos. Hemos dicho los costos fijos. Los egresos van a ser los costos fijos más los costos variables. Y los costos fijos son los costos de los recursos humanos, ¿sí? Los costos de publicidad y los costos de mantenimiento. ¿Sí? Nosotros calculamos ahí, ¿sí? Y tenemos nuestros costos, que si lo trasladamos en el tiempo, ¿sí? Ustedes van a ver que durante los 10 años, ¿sí? No se van a cambiar porque son costos fijos, no dependen. O sea que el año 1 es 36 millones, el año 2 36 millones y así sucesivamente. Los mismos con los costos de publicidad, todos son datos. Lo único que no es dato es el costo de mantenimiento, que decía ahí que nosotros teníamos un costo trimestral. Entonces lo hemos multiplicado por 4 para hacerlo anual, igual que todo el resto de los datos. No tenemos Sí. en cuenta la inflación, entonces, los costos No fijos. tenemos en cuenta la inflación, sí, exactamente. Suponemos, primero porque es muy complejo, porque si alguien me dice cómo va a ser la inflación, lo nombramos ministro de Economía ya mismo, ninguno de los grandes economistas del país, no es una cuestión del país ni del extranjero, pueden, no tenemos un modelo que pueda determinar y pronosticar la inflación. Y segundo, como esto es como una foto de ahora al futuro, si suponemos que van a subir los costos, también suponemos que van a subir los precios, o sea que si es un negocio ahora, también debería ser un negocio en el futuro, aunque no es absolutamente seguro. La suma de estos valores de costos fijos individuales, ¿sí? Me dan los costos fijos totales. ¿Sí? ¿Sí? Como verán ahí, yo lo que hago es uso la función suma, ¿sí? Suma y me suma los valores, esos que están ahí, ¿sí? Entonces tengo mis costos fijos. Lo mismo hago con los costos variables, ¿sí? Vamos a hacer el costo de los materiales, lo vamos a hacer primero, ¿sí? Fíjense, el costo de los materiales
es lo que me cuesta de material por cada unidad multiplicada por, en este caso, los 10.000 del primer año, que es la cantidad que yo voy a producir el primer año, ¿sí? Y como son variables, y se supone que vamos a ir aumentando nuestra producción a un ritmo del 5% anual, significa que yo voy a tener que mis costos durante todo el tiempo van aumentando porque son costos variables, ¿sí? Lo mismo pasa con tanto como con los combustibles y consumibles de las máquinas como la mano de obra, ¿sí? Ya vamos a ver en detenimiento la mano de obra, vamos a mirar bien la fórmula, ¿sí? Pero veamos la mano de obra. El primer año es lo que vale la mano de obra, que creo que era 480 pesos, que es el B13, que me multiplica el B36, que son los 10.000, ¿sí? Y al año siguiente hago la misma multiplicación, y fíjense que el B13 lo he fijado para que no se me lo mueva, ¿no? Así, la suma de todos mis costos variables van a ser estos. Vamos a hacer ya un segundito las amortizaciones. Y bueno, de acuerdo a los datos, nosotros teníamos una cantidad de inversiones, ¿sí? Tanto en terreno como en instalaciones industriales, oficina, equipamiento, ¿sí? Hasta ahí nos vamos a llegar, ¿sí? Inclusive el capital de... esta la vamos... Entonces, fíjense, las inversiones en terreno eran 10 millones, las instalaciones, y estas son inversiones que se hacen solamente en el año cero, por única vez. Por eso se llaman inversiones fijas y todas las inversiones son todas iniciales, ¿sí? Las oficinas, las maquinarias, el equipamiento, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la inversión diferida, que es la suma de armar la sociedad, más los estudios de impacto ambiental, más los estudios de factibilidad, que son estos que estamos haciendo, nos dan toda la inversión. Y acá vamos a volver un segundito a lo que llamamos las amortizaciones. Las amortizaciones son cómo se devalúa un bien con el tiempo. En realidad, los terrenos, y lo vamos a ver acá, los terrenos no se devalúan. En realidad, si vamos a ser estrictos, se evalúan en general, se evalúan muchísimo, a menos que, nada, voy a comprar una hermosa propiedad para hacer una planta y se pone un basurero al lado, se convierte en una zona inundable, ahí puede perder, pero en general no se le calculan las amortizaciones o se le calculan las amortizaciones a 100 años, que lo hacen muy, pero muy bajita a la amortización. Pero, por ejemplo, las instalaciones industriales, nosotros calculamos la amortización y ahí está, debería estar la fórmula, ¿sí? A ver, dejamos un segundito. ¿Profe? Sí. Tengo una duda con el tema del costo de la mano de obra. Sí. Ahí no se tiene en cuenta los aguinaldos. Se tiene en cuenta todo. Los aguinaldos, los aportes jubilatorios, todo lo que dice la ley al respecto de ese tema. ¿Por qué Bien. tu pregunta? No, pensaba que era un costo fijo, o sea, No, porque cuando tenés más empleados, tenés más de estos costos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, bien. Un segundito que se la desconfigura acá. Bueno, y la fórmula que usamos para calcular las amortizaciones son los precios o los costos de las inversiones
que la dividimos en los años de la vida útil. Acá, por ejemplo, nosotros me hemos dicho que las instalaciones valían 50.000, las instalaciones industriales, la vida útil de 50 años, entonces hacíamos esa división, ¿sí? Entonces, ahí calculábamos disculpen un segundito que no sé por qué no. Ahí tenemos año por año, ¿sí? Cómo se va amortizando, ¿cierto? Las inversiones estas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Hay algunas que se van a amortizar los 10 años, en realidad se siguen amortizando. En cambio, las instalaciones de maquinaria, que hemos dicho que tenían solamente 8 años, llegaban solamente hasta acá nomás, hasta el año 8. Y la de oficina, que tenían una vida útil de 5 años, bueno, ahí dejan de amortizarse en el año 5, ¿sí? Siempre la fórmula es el valor de la inversión dividido en los años de vida útil. Eso es, y fíjense que todo lo que son egresos viene con el signo negativo, porque esa es la norma. Y todo lo que es ingreso va con signos positivos. Entonces, ya tenemos los ingresos, los egresos, tanto fijos como variables, y tenemos las amortizaciones. Entonces, ahí vamos a calcular el resultado antes de impuestos. Y el resultado antes de impuestos son los ingresos menos los egresos menos las amortizaciones. Entonces, ¿ve? Ahí está, no está el número, es la suma, ¿sí? Del C39 es el total de los ingresos, ¿sí? Al cual le sumamos C45 y C58. Le sumamos, siempre son sumas, nada más que algunos tienen números negativos y otros tienen positivos. Y ahí tenemos el resultado antes de impuestos. O sea que acá estamos teniendo esas ganancias. El impuesto a las ganancias es una tasa que se paga, va variando todos los años, pero últimamente viene siendo cerca del 30% que calculamos sobre esos resultados netos antes de impuestos, ¿sí? Entonces, ponemos la fórmula esa. El resultado, que en este caso es el C65, que me multiplica al dato que teníamos arriba, ¿sí? Que es el dato del impuesto a las ganancias, que es este 30%, que es la celda esta B, B26. Entonces, hacemos el producto del resultado por la tasa y vamos a calcular ahí el impuesto a las ganancias, año por año, ¿sí? Después volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho, le hemos sacado las amortizaciones acá me he olvidado de, sí, no, ¿sí? A las amortizaciones las vamos a volver a asumir porque en realidad no la veo. Es plata que era un intangible, hemos dicho. En realidad no ha salido esa plata. Así que la volvemos a sumar hasta el año 10. Entonces tenemos, después vamos a calcular el ingreso bruto, tanto el ingreso bruto como los impuestos a las transacciones. El ingreso bruto en especial está vinculado a un porcentaje sobre el total de las ventas, ¿sí? Y de las transacciones no es exactamente igual, pero por una cuestión de sencillez vamos a calcularlo como un porcentaje también sobre las ventas. En este caso, 3,5% para ingresos brutos y 1% para el impuesto a las transacciones. Entonces, ahí vamos a tener el cálculo de los impuestos.
ya teniendo el cálculo de los impuestos y teniendo las inversiones, vamos a calcular el flujo de fondo. El flujo de fondo va a tener en el año 0 las inversiones, por eso esa flecha roja que yo les ponía en el ejemplo de la clase, van a ver que da negativo y todo el resto espero que dé positivo. ¿Sí? Entonces, tenemos inicialmente estos 77 negativos y esos son los valores que tenemos a futuro. Entonces, con eso podemos calcular el valor actual neto y la tasa interna de retorno. ¿Sí? Que en este caso me da 38%, 35 millones y 31% de tasa de retorno, que comparada con la del... ¿Cuánto habíamos puesto? Nosotros habíamos puesto una tasa de comparación de tasa de descuento del 20%. El negocio me da el 31%. Por lo tanto, como el VAN es positivo y la tasa interna de retorno es mayor a mi tasa de comparación, yo tengo que esto es un buen negocio. Por último, un numerito que no lo he aclarado acá, el último ingreso. Nosotros nuestra inversión fija la podemos recuperar porque podemos vender las máquinas, las herramientas. Hay máquinas que tienen todo lo que es equipamiento, 50 años de vida útil, o sea, que se puede vender. Y aquí hemos supuesto que eso lo podemos vender al 70% del valor que nosotros hemos invertido inicialmente. O sea que podemos poner acá en el año, no sé dónde estaba el valor, pero lo voy a poner así, podemos recuperar esos 32 millones al final de la vida útil del proyecto. Por lo tanto, tenemos ese VAN y esa tasa interna de retorno. Por lo tanto, decimos, este negocio es bueno porque tiene un valor actual neto que es positivo y una tasa interna de retorno que es de mayor a la tasa. ¿Y qué significa el valor actual neto? Como hemos visto en clase, es traer cada uno de estos valores futuros, traerlos al año 0 con una tasa de comparación que en este caso hemos usado el 20%. Básicamente, después hay un pequeño cuestión del crédito que no lo vamos a ver hoy porque se ha hecho tarde, pero les quiero decir que esto es básicamente el núcleo central del trabajo a partir de que tengan ustedes el estudio de mercado y que tengan técnicamente cómo se hace el proceso para que podamos imaginarnos la cantidad de gente, la cantidad de materiales, el precio de los materiales, no imaginarnos, poder obtener la información para que podamos trasladar toda esa información acá. Este Excel es supuestamente, con los datos del problema, es como si ya hubieran hecho todo ustedes. O sea, que después que ustedes hacen el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio de los recursos humanos, ¿cómo van a hacer con los recursos humanos? Si ustedes necesitan del área de la construcción, bueno, entran al convenio colectivo de la construcción, ven y dicen ustedes, yo voy a necesitar un capataz, 10 oficiales y 50 medio oficiales. Bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Como dijo el compañero, incluyendo los aguinaldos, los costos laborales de los empresarios, todo hay que cargarlo ahí para calcular cuántos son los costos de los recursos humanos. Si vamos a elegir un terreno donde vamos a comprar para poner nuestra planta, en el caso que así sea, tienen que buscar un terreno real, en un lugar que sea adecuado a las condiciones de conectividad, vías de comunicación, energía, gas, etcétera, etcétera, y tienen que tener una idea de mercado real, cuánto vale. Muchos terminan yendo a una inmobiliaria o miran los informes inmobiliarios de algunas revistas de Tucumán donde te dan cuánto vale una hectárea, cuánto vale por metro cuadrado en distintas áreas de la provincia. Entonces, todos esos datos, y en el informe ustedes tienen que poner, si es un link,
el link, sino la fuente, INDEC 2021, informe, qué sé yo, de crecimiento de la población, porque muchas cosas están vinculadas al crecimiento de la población, otras no. Entonces, cuando ustedes tengan todos los datos del proyecto que van a hacer, lo que tienen que hacer es algo parecido a esto, no es necesario que sea exactamente igual, donde plasmen los ingresos, los egresos y, y calculen los indicadores, que en este caso siempre van a ser el VAN y la TIR. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Te escucho preguntas. Profe, Sí, en el tema de, por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos una planta de fabricación de tejas. Ahí sí. también iría en el presupuesto que tengo que averiguar, hacer la investigación, eh, la puesta en construcción de toda la fábrica. Claro, sí, sí, sí. Tenés que hacer una nave. Hay revistas donde te dicen, bueno, tenés que hacer un croquis de tu... A ver, si vos vas a fabricar 500 tejas por año, ¿sí? Vas a tener que tener un galponcito con un lugar de acoplamiento del material, otro del procesamiento y montaje, otro de lo que es el empaquetado, qué sé yo. Ahora si vas a vender 100.000 tejas, ¿sí? Tenés que tener otra infraestructura. O sea que vos tenés que calcular tu infraestructura en función de la producción. Y la producción te la va a dar este estudio de la demanda que vos vas a hacer, que en general con buen criterio habría que verlo en el caso particular tuyo a través de una encuesta. Pero el tamaño de las instalaciones, la cantidad de gente que vas a usar, la cantidad de energía que vas a usar tiene que ver con el tamaño de tus instalaciones, que tiene que ver con lo que vos vas a pensar que vas a vender. No podés hacer una hectárea de galpones cuando necesitas 50 metros cuadrados o al revés, ¿sí? Ah, bien, bien. Va en el proyecto los planos, ¿verdad? O sea, para la Sí, planta no, sería... no, 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 no pretendo plano de detalle, proyecto ejecutivo. Con croquis, bastante hecho, la mayoría me lo presentan en AutoCAD y todo eso, lo más prolijo posible, con la información mínima es suficiente. No quiero ninguna, no estamos haciendo acá proyecto de obra, ¿sí? Pero cuando me hagan una casa, varios tienen que hacer, y tienen que hacer el prototipo de la casa, tienen que hacer todos los detalles para que pueda ser razonablemente el proyecto ser desarrollado y pueda ser evaluado de la mejor manera posible. Hay varias de ustedes que tienen proyectos de casas innovadoras, la verdad que bastante buenos algunos, con nuevos materiales, pero bueno, la tienen que construir a la casa, la tienen que diseñar y tiene que ser una casa que funcione en la realidad. Si vos haces una casa y después no tienen estructura, algunas casas no tienen estructura, pero si no tienen estructura, habría que ver y tendríamos que hablar con un ingeniero que nos dé la pauta si esa casa técnicamente es viable, digamos, pero lo tienen que hacer. En el caso de armar una industria, no pretendo lujo de detalles en el detalle de los planos, pero sí desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista de la producción, que tengan los espacios necesarios y suficientes en función de lo que hemos pensado producir para el primer año. Y en general tenemos que pensar en los espacios para producir hasta el año 10, digamos, porque a veces se puede ir ampliando en forma gradual, pero hay a veces que las fábricas no pueden cambiar tan violentamente de tamaño. Así que en general el dimensionamiento de la infraestructura y de las capacidades de producción tienen que ver con la producción presente y la producción futura. ¿Está? ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta?
Bueno, les recuerdo, chicos, que estamos a unas cuantas semanas de tener que cerrar el periodo de que, bueno, ya hay muchos grupos que tienen sus temas y ya tienen el ok mío de los temas, así que creo que podemos ir para adelante, pero acuérdense que es requisito indispensable para seguir el cursado de esta materia que tengan cada grupo aprobado su tema de proyecto. Así que nada, también les digo que he subido el trabajo práctico número 3 para ser presentado el 26 de mayo, así que le he dado ese fin de semana semi-largo como para que lo puedan terminar. Y bueno, estaré el martes de la semana que viene y el otro martes atendiendo las demandas de ustedes. No sé, ingeniero, sí. No, simplemente ratificar lo que vos acabas de decir respecto a la fecha, que obviamente parte de nuestra formación como ingeniero tenemos que cumplir los objetivos y los plazos. El objetivo de la cátedra es que ustedes tengan identificado el proyecto y la fundamentación para dentro de 2 semanas, el día 28 de mayo, hay que tener listo esas dos cuestiones, la identificación del proyecto con la colaboración que han tenido del Inge Madariaga y una fundamentación de por qué van a efectuar el proyecto. A partir de ahí seguimos trabajando y hay otra fecha, pero ese es el primer plazo a cumplir, así que tienen tiempo, tienen todavía la posibilidad de tener 2 consultas más con el Inge Madariaga y obviamente si hiciera falta alguna ayuda más, yo descuento que él va a poner toda su buena voluntad, pero la responsabilidad primaria es de usted. Así que les pido que tomen nota de lo que acaba de mencionar el profe Madariaga. Profe, ese archivo que mostró con el ejercicio está subido en el aula virtual. No, pero lo voy a subir porque le voy a dar el mismo ejercicio a cada uno de ustedes con datos distintos para que cada uno los haga, pero no lo voy a hacer todavía, lo voy a hacer después de que estén terminados de definir los temas y los grupos. Les recuerdo también que la identificación del tema que mencionó el ingeniero Aranda tiene que tener mi visto bueno, ¿sí? Tiene que tener mi visto bueno. Bien, una última pregunta. Cuando se refiere a fundamentar, ¿por qué elegimos eso? ¿Tiene que estar por escrito, ya sea por demanda insatisfecha y esas cosas? Sí, no, obviamente. Pero en la interrelación que yo ya voy teniendo con los grupos que ustedes me explican, por ejemplo, el tema este de las tejas solares, que es un tema bastante interesante, polémico y además que tiene que ver con la coyuntura energética nacional e internacional. Bueno, yo a ese grupo ya le he dado el ok, digamos, como a nada, cerca de 10, 15 grupos ya tienen el ok mío del proyecto. Pero al momento de presentar el informe completo, ¿sí? En la parte introductoria, tiene que estar la justificación de por qué el proyecto, qué es lo que queremos producir, para quién lo queremos producir, por qué y cómo lo queremos producir, y a qué precio. Son algunas de las preguntas de la economía que se ven reflejadas también en el desarrollo de los proyectos. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. Bueno, si no hay más, los espero el martes que viene. Ahí le voy a pedir también a los que ya tienen tema, y todos los que tienen tema tienen para trabajar, les pido que le demos también lugar a los que no tienen tema por ahora, así que le demos el espacio de los martes a los chicos que le están faltando terminar de armar sus grupos y armar sus temas para que todos puedan entrar. Mario, una cosita nomás. Si Casimiro, ¿me estás escuchando, Casimiro? Envíame un mensajito por chat, si es que me escuchas. Sí, ya solucioné el problema del audio, no sé si me escuchan. Entonces, ahora cuando todos los chicos salgan de la clase, vos quedate un minutito más.
Perfecto. Buenas noches, chicos, que descansen. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, profe. Nos vemos, profe. Chicos, descansen, buen fin de semana. Igual. Buenas noches, profe. Muchísimas gracias. ¿Profes? Sí. Buenas. Profe, mire, yo también estoy en la misma de situación que Casimiro. Yo rendí el proyecto en 2019. Y no sé si lo tengo Ponete en contacto con el ingeniero Madariaga y después que converses con él, hablas conmigo. El martes, Okay. entra a la clase de consulta y lo analizamos. Ok, listo. Ok, muchas gracias, profe. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.